Ok, hermanitos, los dones del Espíritu Santo. Hemos estado en el libro de Romanos, el capítulo 12, y hemos visto varios de los temas de los cuales hemos compartido, ¿verdad? De lo que se ha mencionado concerniente a los diferentes dones que Dios tiene para cada uno de nosotros en diferentes momentos, y siempre hablando y a la vez entendiendo, hermanos, que estos dones no son nuestros, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los da. El Espíritu Santo es el que los otorga para que cada uno de nosotros podamos usarlos, podamos tener ese momento donde se manifiesta el Señor a través de nosotros y ser de bendición, ser de canal, de toque de parte de Dios a los demás que están alrededor de nosotros. Y hemos platicado, mis amados, en el capítulo 12 de Romanos, hablamos de el don de servir, el don de simplemente de querer hacer algo por Dios, pero hablamos concerniente a esta que es la palabra diácono. Lo vimos, que es también el don de exhortación, el don de aliento, donde la persona anima a alguien más y lo levanta. Muchas veces una persona anda por los pisos, por los suelos, queriendo entregar todo, queriendo ya simplemente ya no hacer nada para Dios, o simplemente terminar con todo. Viene una persona y le da una palabra de esperanza, una palabra de aliento, lo levanta, lo anima. Y eso es algo también que Dios otorga al momento. Y hablamos también lo del don de dar, cuando una persona da y simplemente se da y se da y se da hasta agotar todo lo que tiene, agotarse a sí mismo, simplemente por el servir, el dar al hombre, el dar a la persona, simplemente porque Dios se ha manifestado. Así como Dios dio todo, así nosotros hemos sido llamados a cierto tiempo de poder dar sin tener que ver hacia atrás, dar simplemente por dar. Y en esta tarde, hermanitos, vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 8, dice: el que exhorta, que es algo de lo que hablamos la semana pasada, en la semana antepasada, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, ya hablamos de dar. Y vamos a ver, hermanos, en esta tarde, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y allí fue donde el Señor me tocó. Hacer misericordia es una cosa, pero hacerlo con alegría es otra. Y es algo bien tremendo. Dice, y vemos, hermanos, seguimos con este estudio de los dones. Estos dones son usados por Dios para cada uno de nosotros, para llevar a cabo su obra en la vida de nosotros a través de la iglesia. Equipar a su pueblo, de que el pueblo sea tocado directamente por el mismo cuerpo de Cristo. Es algo bien tremendo, mis amados, porque los dones, a mi punto de vista, ayudan al mismo cuerpo. Porque cuando el cuerpo está dolido, la otra parte del cuerpo que está bien va y hace lo posible porque esa parte del cuerpo que está dolido sea sanado. Y eso es la manera que trabaja en nosotros el Espíritu Santo, de que nos usa a cada uno de nosotros en diferentes maneras para poder llevar a cabo que la iglesia sea fuerte, que la iglesia sea reforzada, que la iglesia sea firme, y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del edificio, de los hermanos, de aquellos que componemos el cuerpo de Cristo, que sea un cuerpo que está sano para la gloria de Dios. Y lo vemos que somos usados por Dios para llevar a cabo su obra a través de la iglesia, a equipar el pueblo de Dios, a servir las necesidades de la comunidad y ayudar a establecer una cadena, una relación,
un testimonio vivo de Jesucristo a los vecinos que nos rodean. Porque es algo bien tremendo, mis amados, que los vecinos, y no estoy hablando de los vecinos aquí alrededor de la iglesia, porque aunque estamos, como quiera, estamos tocando sus vidas de una manera u otra, pero a los que tocamos diariamente, esos son los con los cuales nos confrontamos todos los días. Y es allí donde ustedes y yo podemos ser de bendición y dar un buen testimonio. Estaba escuchando a este hermanito hoy, este día, al hermano David Jeremiah, y él estaba compartiendo de una ocasión que él habló con otro hermano de allá de Florida, y sucedió que la pregunta surgió: ¿qué es lo que detiene a muchas personas no hablar de Jesús? Y la persona que contestó dijo: pues yo creo que una de las razones es que la gente va a decir, cuando hagamos esa pregunta, la gente va a decir, es que no sabemos cómo hacerlo. Otra persona iba a contestar: es que no sé suficiente Biblia para poder hablar de Cristo. Y otra razón era porque me da vergüenza. Yo no quiero hablar de Jesús, o sea, porque me da vergüenza. No se vayan a ofender al decir algo que no sé si va a estar bien. Y estaba diciendo, mis amados, que de las 10 razones, que llegaron a contestar esa pregunta, el por qué el cristiano muchas veces no comparte a Cristo Jesús, ninguna de esas 3 vino a ser una de las 10. Sino que la razón número 1 que salió en la respuesta fue que yo no testifico de Jesús por la manera que yo vivo. Y es algo bien pesado, bien tremendo eso. Y yo creo, mi amado, ustedes y yo en este día somos testimonios vivos a los vecinos, a la comunidad, y más que todo, mi amado, a nuestras familias. A mamá y a papá, a los hijos, que yo digo, hermano, porque a veces que sucede también en la vida de nosotros, eso de ser un testimonio vivo, lo relata muchas personas en esta manera, ¿verdad? De que muchas veces venimos a la iglesia y muchas veces venimos argumentando, venimos peleando en el camino, y llegamos a la iglesia y le hablamos al hermano y a la hermana como si no hubiéramos peleado. En otras palabras, y papá y mamá venían peleados, venían argumentando, y los niños están viendo, y luego ven que papá se abaja y le acaban de gritar o decir algo a mamá, pero ahí viene el hermano Acosta, y el hermano, Dios me lo bendiga, pero acá dejó a la esposa. Jesse hizo algo muy mal. Y eso sucede porque estamos dando testimonio a nuestros hijos. Y es algo bien tremendo. Y es algo aquí, mi amado, que esto es la razón por qué el que sigue es este don, dice la palabra, es el don de liderazgo. Y una de las cosas que yo he encontrado como padres, como varones de Dios, que Dios nos ha llamado a nosotros, que somos padres, que venimos delante de Dios, y Dios nos ha dado un sacerdocio tremendo, un sacerdocio profético, y un sacerdocio también que es como pastor, porque hay que compartir la palabra a todos los demás, pero comenzar con los nuestros. Y ahí es donde viene la diferencia del sacerdocio. Y vemos aquí el don de liderazgo es el que preside. Lo dice aquí en esta parte: el que preside con solicitud, o sea, con diligencia. Sí. Que sea algo bien detallado, mi amado. El que preside, el que está llevando a cabo, el líder, por decirlo de esta manera. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 28 lo dicen de diferente manera, pero habla de lo mismo. Dice, el versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, y luego dice los que administran, y luego dice los que tienen don de lenguas. Y lo vemos bien claro, los que administran. Y es algo bien tremendo que ustedes y yo podemos ver en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros podemos llegar o podemos tener ese llamado de Dios. Y es algo bien tremendo, hermano, porque esto del líder, esto del que preside, los que administran, primero que todo tiene que ser llamado de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado. Y eso es una de las cosas, y lo tremendo de todo es que cada uno de nosotros que hemos sido salvos, hemos sido llamados, porque usted no vino por usted solo. El Espíritu Santo lo llamó para que usted venga y conozca a Cristo. Usted responde al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo atrae, lo trae a Cristo, y Jesucristo lo salva, y el Espíritu Santo lo sella con la promesa, con las arras de la promesa para el día de redención. Cuando ya se acabe todo esto, simplemente estamos en un proceso, siendo salvos ya, ahora santificados por el poder del Señor. Y lo vemos bien claramente en esto, mis amados. Primero, hemos sido llamados por Dios, bajo la dirección de Dios, y venimos a ser personas que ya no líderes o presidiendo como dictadores, sino como siervos. Y eso ahí está la diferencia, porque aparte de ser llamado, 1 Corintios 1:1, y luego también es como personas que estamos presidiendo, personas que están enseñando, personas que han sido llamadas a ser líderes. Esta persona debe considerarse esclavo de Jesús. Es algo bien tremendo, hermano, lo que sucede muchas veces, ¿verdad?, en la vida de cada uno, en el don de liderazgo, dice la palabra. Y es esclavo de Jesucristo y siervo de los demás. Y de eso se trata. Y una de las cosas es que no hay que servir solamente a la iglesia. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a servir a la iglesia, a los hermanos. Usted es siervo aquí y allá y más allá. Y eso es lo tremendo, cuando es el don de liderazgo, aquel que preside, dice la palabra, hemos sido llamados. Debe ser un líder con diligencia, con solicitud, o sea, porque es importante lo que se está haciendo. Y mis amados, ¿qué más importante hay en esta vida, en este mundo, en este universo, más que la relación con Dios? Primeramente de la persona que está al frente, y también de cada uno de los que están siguiendo. No hay otra, ¿qué le voy a decir, hermano? No hay otra cosa más importante. Y por eso dice con diligencia. Y la palabra diligencia lleva consigo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, bueno, ustedes han leído los libros en la historia, ¿verdad?, que había una Pony Express, donde llevaban cuando era algo importante, era algo urgente, ocupaban a una persona y le llamaban el Pony Express. Esta persona, como no había aviones y no había UPS, ni FedEx, ni teléfonos, había un caballo y un señor que se montaba en ese caballo, y él iba urgente, era diligencia, era algo urgente, era importante ese mensaje que él llevaba de una ciudad o de una persona a otra ciudad. Y lo vemos que de eso se trata, mi hermano, que ustedes y yo podamos comunicar ese mensaje urgentemente, diligente. Y es algo bien importante, el don del que dice la palabra, el que preside con diligencia, con solicitud. Lo dice en inglés, lo dice con diligence, con diligencia. Este líder debe de servir con mucho cuidado. Y eso es lo importante, hermano, porque cuando ustedes y yo somos maestros o pastores o una persona que está al frente, donde
personas están viendo, ustedes pueden ver esto que a lo mejor es solamente para los pastores, para los maestros y todo eso, pero déjeme decir una cosa, mi amado. Hay personas en la vida suya que están viendo su vida, que están viendo su comportamiento, que están viendo cómo usted camina, cómo usted platica, cómo usted habla, cómo usted se comunica con la familia. Están viendo algo y usted, aunque usted parezca que no, usted tiene personas que le siguen. Y aquí es donde hay que servir, hay que ser líder con cuidado. Y se refiere aquí, mi amado, a que cada uno de nosotros podamos cuidar del uno al otro. Y es algo bien importante porque cuando el pueblo de Dios se ama, cuando el pueblo de Dios se cuida el uno al otro, eso es, hermanito, no hay otra cosa más bonita cuando el pueblo de Dios le importa el bienestar de un hermano o de una hermana. Y eso es bien, bien importante. Debe ser un líder con cuidado. Y lo vemos, mis amados, algo que lo vemos en la palabra de Dios. Y déjenme decirles, darles un ejemplo en la palabra de Dios de lo que es, dice, el que preside con solicitud. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, y lo dice de esa manera. Es un ejemplo de liderazgo. Dice la palabra así. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, y es algo bien tremendo, hermano, porque Jesucristo señala algo distinto. Entre los gobernantes, entre aquellos, ellos lo hacen con poder, lo hacen con la potestad, ellos son los que son dueños de estas cosas, pero dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué tremendo eso, mi amado. Eso es algo que ustedes y yo podemos llevar a la vida práctica, cada uno de nosotros. Que sí, es como se acuerdan cuando la madre le pide a Jesús, ¿sabes una cosa? Pon a mis hijos a cada lado. Y el Señor dice, no, espérense, grande entre vosotros, si alguien quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y luego lo pone, él se pone, por ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es algo bien importante, y eso es lo que habla con cuidado, eso es lo que habla con diligencia, eso es lo que habla concerniente a lo que sucede dentro de la vida de aquel que simplemente está viviendo para el Señor. Y no estamos hablando simplemente de pastores o de maestros, sino que cada persona delante de Dios estamos como testimonio vivo de su presencia. Y si lo vemos bien claramente, ¿qué es lo que hace el padre y la madre a nuestros hijos? Como padres y madres que estamos allí, la meta de cada uno de nosotros es guiar y guardar y cuidar. ¿Qué es lo bonito de todo esto, mi amado? Que ustedes y yo seamos las personas que como padres, que yo pueda decirle a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Pisa donde yo he pisado, porque estos pasos que tú sigues te van a llevar a Cristo Jesús. Y es donde está toda la diferencia. Tú sigue mis pasos, que a donde yo vaya, tú también puedas ir. Que lo que yo haga, tú también puedas hacer. Que lo que yo piense, tú también puedas pensar. Que lo que yo diga, tú también puedas decir.
Y eso se trata, que yo pueda guiar, que yo pueda llevar a mis hijos de la mano, a mis hermanos de la mano, y simplemente guiarlos, atraerlos a que ellos vengan y tengan una relación con ese Cristo, y que seamos personas donde ustedes y yo estamos llevando y trayendo a personas a los pies de aquel que se dio, hacia aquel que vino a servir y no para ser servido. La meta es guardar, cuidar. ¿Quién de nosotros como padres no queremos cuidar de nuestros hijos? No vamos a hacer algo que les vaya a dañar, o darles algo que les vaya a dañar. Así mismo, mi amado, viene siendo, se desparrama eso no solamente entre la familia, pero también en la familia de Dios, de que podamos cada uno de nosotros ser esas personas para la gloria de Dios. Y se trata de que el que preside, dice la palabra, sea con solicitud, con diligencia, que haya algo, una huella que se quede en el corazón, en la vida de una persona para la gloria de Dios. Y eso es algo bien tremendo, hermanos. Yo digo porque en la vida ha habido personas que han venido con nosotros y han visto, por ejemplo, hoy me marqué a una persona y me dice la persona esta, dice, parece que tu tiempo está tan bien puesto, porque tú no sabes que yo necesitaba esto que me está ahí, que me llamaras o que me hicieras text. Me dijo, la semana pasada me pusieron un aparato en el corazón, y ahora y hoy a las 12 del mediodía me dice, van a ponerme un pacemaker. Y me dice, el tiempo que me estás llamando es tan preciso. Y otra vez, no es la persona, es el Señor que se manifiesta, que en ese momento puso en mi corazón hablarle, llamarle, a hacerle un texto, comunicarme con esta persona. Y es algo bien tremendo, mi amado, porque ustedes y yo no sabemos qué está sucediendo allá o en los diferentes lugares, pero cuando Dios pone en el corazón, en ese preciso momento, usted actúa. Y déjeme decir una cosa, mi amor, usted se da cuenta de que Dios es el que se está moviendo, porque Dios conoce toda la situación. Lo único que nosotros queremos hacer o debemos hacer es simplemente obedientes a veces. Y muchas veces, le voy a decir lo que pasa muchas veces, hermano, lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Y yo creo que en ese momento, a veces que Dios le pone a usted en su corazón que haga algo, y cuando usted lo hace, ya es tarde. Por eso es bien importante obedecer. Estar sensible al Espíritu Santo. Esta misma persona me dijo en el texto, me dice, has impresionado la vida de mi esposa y mía. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Y mi amado, eso es simplemente estar sirviendo. Uno no lo hace, el hermano Acosta, los maestros que estamos aquí, no lo hacemos para ser reconocidos, para que nos den una palmeada en la espalda, sino simplemente porque amamos a Dios y amamos a su grey, amamos a sus ovejas. Y eso es todo. Y de eso se trata, mi amado, porque la meta del líder es guiar y guardar, que viene siendo cuidar. Vamos al número 2, hermanos, y este es el don de misericordia. Y hemos hablado de misericordia los últimos, antes de ese domingo pasado, o 2 domingos pasados, hablamos de misericordia. Pero el don de misericordia, mis amados, habla de algo bien tremendo. Y yo le digo, porque al estar estudiando, al estar meditando, al estar con el Señor, metiéndome, me di cuenta, el Señor me regañó. Y luego llego a la iglesia y me siguen regañando. Y está bien, no hay problema.
Dice la palabra, capítulo 5, versículo 7 de Mateo, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y déjeme darles un ejemplo de la misericordia de la cual habla la palabra de Dios, porque ustedes y yo podemos tener una definición. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es misericordia? ¿Tener compasión? ¿Tener lástima a veces? ¿Pensar algo con ¿cómo se llama? Pensar en una persona, o pensar de la situación de una persona con el corazón en la mano. Misericordia. Pues déjame decirle algo, mi amado. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20 de Mateo. También dice la palabra de Dios, y esto lo vemos lo vamos a ver algo en un poquito en una diferente luz. Dice, versículo 29 al 34 de Mateo 20, dice: al salir ellos de Jericó, Jesucristo, ¿verdad?, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron: Señor, Hijo de David, dice, ten misericordia de nosotros. ¿Estaban ellos pidiendo que Jesús tuviera lástima de ellos? ¿Estaban ellos pidiendo que Jesús tuviera compasión, o que simplemente los viera con un corazón en la mano diciendo: pobrecitos? ¿Estaban eso pidiendo ellos? Dice la palabra: ten misericordia de nosotros. Y la gente, y aquí yo digo los religiosos, ¿verdad?, porque muchas veces en otra palabra los fariseos decía, los reprendieron para que callasen, pero ellos clamaban más. Ellos gritaban más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y se detuvo Jesús y los llama y les dice: ¿qué quieren que yo les haga? Dicen ellos: pues Señor, por decirlo así, es obvio, Señor, que recibamos la vista, Señor. Eso es lo que queremos. Queremos ver, queremos poder que nuestros ojos sean abiertos, que sean abiertos nuestros ojos. Y luego dice: entonces Jesús, compadeciéndose, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. ¿Recibieron misericordia ellos, sí o no? ¿Qué es misericordia? Milagro. ¿Qué es misericordia? Entonces tuvo compasión de ellos, tuvo lástima por ellos, se tocó el corazón porque están pobrecitos, no pueden ver. ¿O qué sucedió? Misericordia, acción. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado la necesidad de una persona y le decimos a la persona: estoy contigo, quiero orar por ti? Y la persona fue bien claro, o ustedes podemos preguntar: ¿qué es exactamente lo que necesitas? Y muchas personas te van a decir: no, pues necesito ayuda financiera, necesito gas necesito esto, y te lo van a decir. Y muchas veces, mis amados, y aquí es donde el Señor me redargulló, de que muchas veces yo puedo saber de una persona que está en necesidad, y yo simplemente respondemos y se hace. Pero luego, mi amado, leí esa parte donde dice allí: el que tenga misericordia, dice que lo haga con alegría. Y si yo voy allá con mi esposa y me quejo de lo que acabo de hacer, ya no fue de alegría. Y ahí fue donde el Señor me dijo: ok, aquí tienes que trabajar. Pues. Es algo bien tremendo, mi amado, lo que el Señor hace en esto, porque es algo bien. Jesucristo no les dijo: yo les voy a extender misericordia de palabra, sino que llevaba acción. La misericordia, mi amado, es la acción de lo que ustedes y yo platicamos.
Eso es misericordia, mostrarlo, que sea algo, es más que palabras, mis amados, es más que palabras. Hermano, yo siento lo que estás sintiendo, yo estoy contigo, me duele tu situación, y está bien, todo está bien, pero es más que palabras. Déjame decir una cosa, hermano, muchas veces cuando una persona está pasando por algo bien fuerte en la vida de ellos, muchas veces lo que menos necesitan es un consejo. Lo que necesitan es que alguien les oiga. Y lo que pasa, mi amado, es que no los dejamos hablar y se van igual. Y eso es algo que ustedes y yo, bien atentos, misericordia. No hay nadie que les ponga atención, que vienen a usted o usted se encuentra con ellos. Escúchalos. Pero es que yo voy apurado y que esto y que el otro. Recuerde una cosa, el tiempo no es suyo. Si llega tarde al trabajo no hay problema. Bueno, quién sabe, ya conocido, no sé su patrón, pero a lo que me refiero, hermanos, es más que palabras. Jesús conversa, Jesús se detiene, Jesús conversa con ellos, Jesús les da el tiempo, Jesús detiene todo lo que está sucediendo, escucha, detiene y hace misericordia. Porque la misericordia es acción, demanda acción, se muestra. Los ciegos, hermanos, asociaron la misericordia no con sentimiento de Jesús, sino que asociaron misericordia con acción. Así también, mis amados, cuando el don de misericordia se manifiesta, es con acción. Y aquí es con lo que les decía, es con alegría. Y qué tremendo, mis amados, porque esto de lo que dice la palabra, dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría, una sonrisa, sabiendo, y te voy a decir una cosa, yo tuve que pedirle perdón al Señor y mencionar cosas que mencionarle en ese momento ahí, Señor, yo he hecho mal. Y qué tremendo cuando ustedes y yo nos damos cuenta en la vida de nosotros de que sí, pero no fue con alegría, no fue con gozo, no fue simplemente lo hice porque era algo que yo tenía que hacer. ¿Y sabe una cosa? Dios quiere que lo hagamos, pero que la actitud sea diferente. Y ahí es donde está lo que vemos. Dice la palabra, Jesucristo hablándole al rey, dice, y respondiendo el rey, hablando de Dios, dice, de cierto os digo, capítulo 25, versículo 40. Y esto también, fíjense, hermanos, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué tremendo, mi hermano, qué diferencia, o sea, cambia el pensamiento, cambia la actitud, cambia la manera que ustedes y yo obramos, cambia la manera de que ustedes y yo damos, cambia la manera de que ustedes y yo servimos, cambia la manera de que ustedes y yo presidimos o somos líderes, cambia la manera de todo cuando ustedes y yo nos damos cuenta que todo lo que hacemos es a Jesús. Sea quien sea, la manera que lo pidan, la manera que lo hagan, la manera... Cuando usted lo da con alegría y con sencillez de corazón, algo sucede porque lo está haciendo a Jesús. No a la persona, no a la familia, no a la iglesia, a Jesús. A mí lo hiciste. Así, mis amados, en cuanto dependa de nosotros, déjenme concluir ya acá, en cuando dependa de nosotros la dirección del Espíritu Santo, ustedes y yo debemos o queremos deleitarnos en ser el mejor siervo del Señor.
debemos deleitarnos o tenemos el privilegio de deleitarnos en ser el mejor siervo para presidir, o sea, para ser líder o también para mostrar su misericordia a los que nos rodean. Y la mera verdad, mis amados, todo esto otra vez empezamos en casa. En casa. A mi esposa, a mis hijas. Y luego a la obra, a los hermanos. Y en el trabajo. Porque es algo bien tremendo. Porque fíjense, hermanos, Pedro, el apóstol, escribe un versículo en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y este versículo dice de esa manera: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decirle o para pensar de la manera que pienso? ¿Quién soy yo? Cuando, si yo simplemente amo fervientemente, ese amor cubre o cubrirá multitud de pecados. Y si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no extender el mismo perdón? O sea, la actitud, las acciones, lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando, cómo estamos compartiendo, es diferente cuando lo estamos haciendo hacia Él. ¿Usted sirve a alguien? Gloria a Dios. Recuerde que está sirviendo a esa persona, pero el que lo está recibiendo el servicio es el Señor. A mí lo hicisteis. ¡Qué bendición! El don de misericordia lleva consigo acción. Y quedamos allí con esos dones, con esos para la próxima, para ver otros dones que también hay, en los cuales hay ciertos llamados también que les vamos a estar viendo. Así que nos ponemos en las manos del Señor, mis amados. Ojalá que esto sirva para cada uno de nosotros algo diferente, algo nuevo, y que podamos ver estos dones que Dios tiene para nosotros y manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, mi Dios, por lo bueno que eres. Mi Dios, gracias al Padre por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñarla y meditar en ella, Señor. Gracias, Padre, porque nos tocas. Gracias, Padre, porque nos redarguyes y nos muestras y nos corriges. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Señor, en tus manos nos ponemos. Padre, cámbiame para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, sé con nosotros. Llévanos a nuestros hogares con bien. Cuídanos de todo mal, Señor. Y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.